Y es muy difícil acordarme de una situación donde no estuviera Ramón. He estado siempre, ¿no? Desde nacer en el mismo pueblo, que las nuestras familias se conocieran. Tomás, acuérdate que esta noche tenemos cena en casa de Montserrat. Ya, es verdad, me he acordado. Sobre las 9:30, ¿sabes que lo tenemos pronto? Luego el bachillerato, los primeros juegos de adolescente, complicidad, los primeros amantes, la llegada a Barcelona con ganas de ser independientes, ¿no? Desde hace 3 años vivo con Ramón. ¿Qué te gustaría mucho? ¿Sabéis que es el club? Cubana. Ah, sí, me han hablado, me han hablado. Es como un documental, ¿no? Es documental musical. Está muy bien, ¿te gustaría? Ramón me acoge en su casa en un momento en que yo me veo en un proceso imparable hacia la muerte, ¿no? Mi salud está deteriorándose por momentos, ¿no? Y mi equilibrio emocional, pues también. Me di cuenta pues estábamos en el metro y me lo imaginé. Además está quien ha conocido un poco su proceso desde su infección y tal, me lo de un estado totalmente degradado, tanto emocional como físicamente. Ha tenido mucha suerte, muchas ganas de luchar, de vivir. Lo veo con un futuro muy positivo. Llego a Barcelona a finales del 92. Venía aquí buscando un poco el poder encontrarme más a gusto con mi condición gay, ¿no? Mi ciudad de origen es muy pequeña, muy limitada y te sentías como más raro, con menos libertad, ¿no? Barcelona es el mundo, ¿no? Y llego aquí pues con ganas de eso, de comerme el mundo, ¿no? Estoy buscando trabajo y me sale el trabajo de cocinero, pues me pongo a trabajar de cocinero. Y he decidido que va a ser la manera de ganarme la vida. Intento formarme un poco, intento buscarme la vida dentro del mundo de la cocina y me lo paso muy bien. La profesión me permite crear, me permite relacionarme con gente muy especial. Como profesión es algo que tengo que abandonar debido a que mi salud no me permite trabajar, pero continúo cocinando para la gente que quiero, ¿no? Muy poco después de llegar a Barcelona, al mes y medio de estar aquí, aparece una noche Joan y bueno, y empezamos a hablar y me encuentro con una personalidad alucinante, ¿no? Con alguien que había viajado muchísimo, con alguien que también, como yo, había dejado la profesión por la que estaba preparado para otra que le llenaba mucho más, que era mucho más inestable, que era mucho más creativa. Trabajaba con música, era un apasionado de la música, ¿no? Trabajaba de jockey en locales nocturnos, también grababa cintas para los locales. Yo me fascino con esta persona, ¿no? Que le llega algo muy independiente, muy segura de lo que quiere, muy creativa, muy auténtica. Estamos en una relación, pero como muy... ¿Qué es lo que viene dado y yo me encuentro súper a gusto y súper contento, ¿no? Al poco tiempo de empezar la relación, Joan me dice que es positivo y eso a mí me recuerdo que fue un shock bestial. Y al principio es muy fuerte porque es aquello que ves la amenaza en tu propia piel. Me cuesta un poco decidí, estoy una noche sin dormir y decido que bueno, que sí, que es algo fuerte y algo que me asusta y algo que
presente en nuestra relación, pero que no por ello la tengo que dejar, que tengo que continuar, que tengo que enfrentarme, que tengo que realizar este aspecto emocional mío y que tengo que continuar con esa relación. Eran unos tiempos en que un diagnóstico de VIH era una amenaza para tu vida muy bestia. Tampoco quise hacerme las pruebas, las pruebas de detección de anticuerpos mientras estuve con Joan, que me parecía que lo que era demasiado, que no me importaba incluso eso, no me estaba cuidando. Hubo momentos en los que no me cuidaba, estaba más por él que no por mí, por lo que realmente a mí me podía afectar. Y sí, en algún momento se relajaron las prácticas. Nunca llegué a pensar que podría desembocar en un final tan rápido como desembocó, ¿no? En 3 semanas se pone enfermo y se muere, ¿no? Yo no lo vi, poco que no quise verlo. Yo recuerdo que Joan ingresa en el hospital con una neumonía por neumosis carini y sí que si voy a ese tiempo soy consciente de que hay algo en el ambiente que anuncia algo que yo no quiero ver. Yo estoy espantando eso, yo no quiero ver que eso se va a acabar, que Joan se va a morir, no lo quiero ver. Y bueno, y él se muere, en 3 semanas él se muere. Yo me recuerdo, bueno, después del shock de la muerte como sereno, como intentando aceptar de que era un momento que tenía que llegar y que era entonces, ¿no? Y lo peor son los días después, las semanas después de la muerte de Joan, en que la sensación de vacío, de un no sé, me recuerdo intentando mirar lo que sentía, ¿no? Intentando distanciarme, ¿no? Y era un vacío, un agujero enorme, horroroso, ¿no? Que no te podías asomar, ¿no? Que daba vértigo, ¿no? En un mes, aparte de morir de Joan, pierdo 12 kilos y se presenta este herpes muy personal, ¿no? Yo ya intuía o en algún lugar de mi conciencia ya temía de que yo era el VIH. Vivo todo este tiempo con una angustia brutal, con una angustia desmedida. Las circunstancias están, la infección por VIH, el deterioro progresivo y imparable de mi salud, es algo que no puedes controlar y eso te provoca una impotencia, una rabia, Empiezo a tratarme el herpes y al poco tiempo el doctor me dice que debido a mi estado de salud que había que hacer la prueba de anticuerpos, ¿no? Y bueno, me la hago y el resultado es todavía peor de lo que yo podía imaginar. Me recuerdo pensando pues, que estaría más o menos bien, que habría tiempo por delante, ¿no? Que eso no sé si hoy mi situación analítica es preocupante. Vamos, que estoy muy mal, ¿no? Y bueno, es aquello que desconcierto absoluto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida?
¿Cómo puede ser que esto sea tan rápido y tan imposible de controlar? Empiezo a buscar apoyo en ONGs y empiezo a sacar fuerzas de donde fuera para intentar parar todo aquello, ¿no? Todo aquello que iba hacia la nada, ¿no? Pero bueno, el VIH continúa haciendo de las suyas hasta que, bueno, se me presenta una infección en el ojo y tengo que entrar en el hospital. Es en aquel momento que decido comunicar el diagnóstico a mi familia. Es una necesidad de quitarme peso, de que ellos sepan lo que hay. Tenía miedo de que me rechazaran, no me rechazan, aunque eso pues es difícil y para ellos es un shock, para ellos tienen que no solo ser conscientes de mi enfermedad, sino de mi condición de gay y de mi relación con Joan, que no lo había hablado con ellos. Ya lo he dicho a mi familia, ya puedo entrar en el hospital, pero un poco también viéndolo como entras en un hospital y aparte con una infección que a lo mejor no vas a salir de él, eso lo pensabas, ¿no? Estoy ya resolviendo, estoy como preparándome ya para el final, para la muerte, estoy resolviendo temas. Y entro en el hospital en un ingreso que es traumático, que recuerdo todavía hoy. Nadie me acoge cuando llego al hospital, me encuentro metido en la habitación con 4 tíos y hay una cama en un rincón y habla, ¿no? Esa noche uno de mis compañeros, uno de los que estaban en la habitación muere, ¿no? Muere y delante de mí y ver en su rostro el desconcierto, la vergüenza de compartir ese momento con gente a la que no conocía de nada, es algo que a mí me traumatiza muchísimo y que todavía lo tengo grabado hoy en día en mi cabeza. Después de aquella noche yo recuerdo que yo me quiero ir al hospital porque no entiendo que se pueda tratar así a una persona, que se puedan dar estas circunstancias, no lo entiendo y me crea una angustia horrorosa y pienso que bueno, que lo mejor es morirse por ahí en un rincón o sin tratamientos que no tener que ir a buscar los tratamientos que tenemos que tener de esa manera, ¿no? Es algo muy duro. Hace falta muchos médicos y mucha familia y muchos amigos para que yo me quede en el hospital. Mira, Juanito, a ver si te acuerdas de estas fotos. Y al cabo de un mes tengo que volver a ingresar. Del 96, recién salido del hospital, de mi segundo ingreso. Sí, que estabas hecho por... Y bueno, salido del segundo ingreso con el poscarnet que tú me ponías en el hotel. Sí, que fuimos con la bolsa de los suelos cargadísimos y colgábamos el suelo ahí en el clavo del cuadro horroroso que lo sacamos. Y quedabas ahí tumbada en la cama con el poscarnet. Y luego te venía a buscar al cabo de una hora así, te quitaba el suelo y nos llevábamos ya a la playa. Fue algo fantástico realmente. Creo que ahí toqué fondo, ¿no? Hizo que crecieran en mí nuevas fuerzas para arañar y ir para arriba, ¿no? Las movidetas pequeñas. Pero luego te persiste muy bien ya. No sé, sobre todo la playa, ¿no? No, ¿te acuerdas de que te comunicamos a ella? Así que salimos de Ibiza que llovía. Vaya chorrada, no la frontera lloviendo y antes de llegar a la isla salió el arcoíris. Que Lo importante es lo que sientas por la gente, por tus amigos, por la gente que te rodea. Y si lo que tienes alrededor es positivo, pues es una persona más que ha sido una maldición. En este momento la gente se está salvando y lo que hay que hacer es ayudar y vivir a tope y aprovechar en todo momento cuando estás con ellos, ¿no? Yo creo que el problema es
porque cuando el SIDA está presente en tu vida, pues lo que es hablarlo, ¿no? Yo he hecho una campaña a mi alrededor de hablarlo con mis hijos, los amigos de mis hijos, con mi vecina, con el tendero, peleándome con quien hacía discriminación e informándome. Y a los niños hay que enseñarles, los niños hay que decirles. ¿Y cómo se infectó? Pues mira, porque se enamoró de alguien y no tomó precauciones. ¿Y por qué no las tomó? Pues porque en ese momento no se sabía que había que tomarlas. Y a lo mejor cuando tú seas grande existe otra cosa. Tú sé precavido y sigue para adelante, pero no tienes que prejuzgar a la gente, y las pasiones son para vivirlas, no. Lo que sale detrás de una pasión nunca es pecado, ¿no? Qué bonitas estas flores, cómo me recuerdan las que me traías al hospital. Hombre, para la marcha, ¿no? Y la compañía que me hacías. Es la ignorancia lo que hace que todo sea más complicado. Normalizarlo como cualquier enfermedad más, que tiene todos son tabús, parece cosa de la Edad Media este miedo, ¿no? Llevaba información desde América de unos fármacos que podrían ayudar a controlar la infección por VIH. Pues bueno, esta información que llegaba era muy contradictoria. Se decía que sí, que podrían ayudar, pero que quizás eran muy tóxicos y que la toxicidad podría cuestionar esa efectividad. Pero bueno, yo recuerdo pidiendo a mi doctora que consigamos el fármaco porque en aquel entonces era lo único que había, y aún a pesar de que pudiera ser, de que no pudiera ser fatal, más mal de lo que estaba, pues no podía estarlo, ¿no? Después de un mes de salir del hospital, empiezo con una triploterapia. Con una triploterapia y más a más un tratamiento de mantenimiento para controlar esa infección en el ojo. Es alucinante ver cómo me empiezo a recuperar, empiezo a ganar energía, mis analíticas empiezan a recuperarse. Yo no me lo puedo creer, es algo que casi que me cuesta creerme hasta hoy en día, ¿no? El tener esa certeza porque lo has vivido en otros compañeros que te he ido dejando en Yuan y bueno, sabes que vas a terminar. Y el que empieces a recuperarte y que aquello se frene, pues es muy difícil de aceptar. ¿Es así? Una relativamente breve historia de la infección por VIH y de quienes la han padecido. Hay demasiado dolor, hay demasiado desconcierto, impotencia, rabia, vergüenza, y con una intensidad que sobrepasa en mucho a lo que sería entendible. Hay un antes y un después del diagnóstico de VIH, ¿no? Esto está muy claro. Cuando te planteas alquilar un piso solo, o irte a vivir a otro país, o incluso tener una relación sexual, ¿sabes? Es una cosa que te condiciona la vida, es algo como que está ahí, ¿no? Los tratamientos actuales son una segunda oportunidad, pero bueno, también es cierto que te condicionan mucho. Bueno, yo, desde que lo sé, tengo 8 tomas al día. He llegado a tener cerca de 25 pastillas diarias y no he dejado de trabajar. Esto, según qué ambiente laboral, es difícil. Además, todas estas pastillas tomadas en estas dosis tienen unos efectos secundarios que a veces son muy difíciles de compatibilizar con un trabajo que exige de ti. Decido empezar a trabajar en organizaciones de soporte
a seropositivos como una necesidad de canalizar las circunstancias debidas a miedos irracionales o a normas culturales desfasadas o a la falta de acceso a la información o a los tratamientos médicos, como una manera de canalizar toda la frustración, la impotencia, la rabia que te provoca el haber vivido situaciones duras o el haberlas visto a tu alrededor, ¿no? Decidí empezar a trabajar con niños con VIH porque creo que es un colectivo que queda un poco marginado dentro de los seropositivos, ¿no? De ahí van saliendo otros proyectos relacionados con otras cosas en el ámbito del VIH y vas cogiendo un poco lo que crees que a lo que puede ser útil, a lo que te gusta, ¿no? Que responde a tu manera de entender el trabajo, poder integrar el VIH en la sociedad de la mejor manera posible. Cuando llegan consultas por correo electrónico a mí se me coge el corazón, porque te das cuenta de que a nivel mundial no tiene acceso a esos tratamientos. Es decir, pues sí, hay unos tratamientos estupendos, pero sé que tú no tienes acceso a ellos. Normalmente la prevención se dirige a las mujeres diciendo, bueno, hay que utilizar preservativo, pero hay que utilizar preservativo, ¿qué quiere decir? Que ella tiene que exigir a su pareja que utilice el preservativo. Entonces la mayoría de las Fuera de las investigaciones sobre los fármacos, sobre cómo funcionan esos nuevos fármacos en las personas, ¿no? Y es un problema grande. medios de comunicación entra la imagen donde son hombres homosexuales, personas usuarias de drogas por vía venosa, y después cuando estás atendiendo el teléfono es que hay la madre de casa, el director de la... siempre está en una situación de desventaja. Y hay niños en las escuelas seropositivos que están tomando sus pastillas a escondidas en un lavabo con el agua del grifo. A alguien que se le acabe de diagnosticar ahora mismo, que puede ser que sea un mazazo muy bestia, que puede ser que viva esta situación como algo desesperado, que no tiene remedio, que le va a marcar, que le va a apartar de la vida, ¿no? Que se deje sentir eso, es normal. Es normal, pero que se lo deje sentir y que no se lo niegue, ¿no? Luego vendrán los procesos en que podrá integrar este diagnóstico, esta condición en su vida, en que lo vivirá de otra manera, en que lo vivirá como un reto, que encontrará incluso cosas positivas que saldrán de estas crisis, de todos estos enfrentamientos, esta dureza.
Thank you.